Saludos, hoy les doy las buenas noches. Si usted está parado, siéntese, que lo que vamos a hablar hoy va a dejar boquiabierto a más de uno. Bienvenidos a Hablando de Frente. Hoy hemos dicho que vamos a desarrollar una figura que ha utilizado el Ministerio Público, conocido como el acuerdo de pena o el acuerdo de colaboración. Y para poder hablar de eso tengo que explicarles un poquito como abogado a qué nos referimos. Cuando se da una investigación y el Ministerio Público considera conveniente para la investigación de alguna manera celebrar acuerdos de colaboración con alguna persona que esté vinculada al delito, es decir, esto no es un testigo, es una persona que está vinculada al delito, pero entiende que esa persona le puede servir de colaborador, pues hace unos acuerdos de colaboración para que salga información que el Ministerio Público no tiene y que le sería difícil de adquirir de otra manera, y celebra unos acuerdos de colaboración para tratar de capturar a personas de más grandes en la organización y que de alguna manera esto le sirva como una herramienta de investigación. Eso es el acuerdo de colaboración. Hay otro que se conoce como el acuerdo de pena. El acuerdo de pena no busca una colaboración en sí. Lo que busca en cierta manera es disminuir los riesgos del proceso. Y si una persona entiende el fiscal que es culpable y digamos que las evidencias están en debate, no siente tan sólido el caso o tiene alguna situación que la pena es conveniente, que se va a aplicar y puede acordarla con la defensa, entonces se hace lo que se llama el acuerdo de pena. Entre la fiscalía y la defensa fijan ese acuerdo de colaboración y fijan ese acuerdo de pena y se lo llevan al juez. Un acuerdo de pena puede tener de repente una persona 10 años de prisión, 5 años de prisión, y eso puede tener una reducción importante para entonces luego la persona vertir información. ¿Qué es lo que nosotros hemos cuestionado en diversas oportunidades? Primero, la selectividad con que se están dando estos acuerdos de pena y estos acuerdos de colaboración. Es decir, si varias personas pudieran dar la colaboración, ¿por qué el Ministerio Público de repente escoge con unos sí y con unos no? Si varias personas pudieran llegar a un acuerdo de pena, ¿por qué escoge con unos de una manera de pena y otros otra forma de aplicarles la sanción? Porque eso es lo que hace que se utilice algo selectivo. Pero fíjense también que esto tiene algo que vamos a ver en todos los acuerdos que ha estado haciendo el Ministerio Público en casos de alto perfil, para ver si lo que nos dice la procuradora de que están aplicando justicia y ellos están logrando estas condenas y están logrando las devoluciones de dinero, si esto en efecto es así. Porque imagínense que yo agarre y yo me lleve 20 millones de dólares y a mí lo que me pongan es una multa de 300,000 dólares. Imagínese usted que yo me robe 300,000 dólares y a mí me pongan 20,000 dólares de una multa. Hay ciertas cosas que no tendrían mucha explicación y por eso nosotros hoy vamos a conocer de los acuerdos de pena. Pero también quiero puntualizarles, por ejemplo, ustedes ven que cuando una persona que incluso está en un proceso, es decir, cuando está en un proceso, todavía no se ha determinado que la persona es culpable. La persona todavía está participando de un proceso. Y usted ve que el Ministerio Público, cuando a esa persona le van a dar una fianza en una detención que ellos aplicaron o que ellos solicitaron, es como si se fuera a caer el mundo. El juez es el ser más corrupto del mundo, el juez no sabe nada, atacan al juez porque hizo eso. Sin embargo, miren, esto va con la Biblia de que ven la brusca en el ojo ajeno y no ven la viga que tienen en el ojo de ellos. Porque cuando el Ministerio Público da esas mismas medidas cautelares, no pasa a que nadie lo cuestione. Cuando el Ministerio Público procesa a una persona porque un blanqueo de capitales de 100,000 dólares, ¿verdad? Y no detiene a la persona, nadie les dice nada. Cuando el Ministerio Público tiene a un señor Lazo que les dice que es que agarré 12 millones de dólares
en tales y tales compañías y ni siquiera los procesa, entonces ¿con qué moral se empiezan a oponer a ellos a que un juez dé una fianza? Cuando ellos mismos no aplican determinadas medidas cautelares. Es decir, el juez tiene el mismo derecho de considerar que una persona representa o no un peligro de fuga a lo que hace el Ministerio Público. Pero yo les voy a demostrar que eso no ocurre solamente con personas en proceso, sino que también ocurre con gente condenada. Y primero les voy a hablar de las que están en proceso. Una de ellas de las que le voy a hablar es el señor West Valdez. ¿Por qué West Valdez? Porque West Valdez, por lo menos en 3 casos que yo he manejado, yo no soy abogado de él, pero conozco el expediente en donde a él lo han vinculado. Uno de esos casos, por ejemplo, es el de la Caja de Ahorro. Lo tuvieron detenido, se opusieron al cambio de medida cautelar de detención, hicieron lo que fuera por oponerse a la fianza para que luego saliera inocente en el caso de la Caja de Ahorro. Era un peculado de lo que se acusaba y se probó que se había pagado hasta el último centavo al banco, que no se había desaparecido un real de la Caja de Ahorro y que por ende no había un peculado. Pero les digo más, el segundo caso que tenía el señor West Valdez deriva de ese caso, porque ellos dicen que ese peculado se blanqueó utilizando Financial Pacific. Pero es que si no había peculado, no puede haber mucho menos un blanqueo de capitales, porque ellos dicen que la plata del peculado fue lo que se blanqueó. Así es que si no existe algo que está faltando en la plata del peculado, mucho menos puede haberse blanqueado. Fíjense la decisión que toma la Procuraduría en el caso del señor Lazo, que dicen que como ya le habían investigado esas cuentas, que nada tenían que ver con Odebrecht cuando se las investigaron, pero que como ellos ya habían investigado esa cuenta, entonces por esa cuenta no lo podían procesar porque hubiera sido un tema de doble juzgamiento. Pero fíjense que ese no es el criterio que utilizaron en el caso del señor West Valdez, porque el señor West Valdez tuvo un sobreseimiento en el caso de Financial Pacific, luego un sobreseimiento en el caso de la Caja de Ahorro. Y las cuentas investigadas y la compañía investigada es en efecto Financial Pacific. Pero ahí no dicen que hay un tema de doble juzgamiento. Mantienen e insisten en mantener una detención. Les digo más, para aplicar un supuesto riesgo de fuga de esa persona, porque el Ministerio Público cuando va a conceder medidas cautelares, a cualquiera que a él le parezca no tiene peligro de fuga. Hay gente a la que ni siquiera le aplican una medida cautelar. No es que país por cárcel, no es que venga a notificarse 15 días, no le aplican ninguna medida cautelar. Y casualmente son personas vinculadas al entorno de este gobierno en particular. ¿Qué dijeron para decir que el señor West Valdez representaba un peligro de fuga? Que había viajado a República Dominicana. Lo que no les dijo la fiscal es que ese mismo año, mientras estaba la investigación y que el señor West Valdez se había notificado en cada uno de los procesos que tenía y había designado abogado, viajó 25 veces. Y 25 veces viajar no solamente implicaría que no representa un peligro de fuga, es que tuvo 25 oportunidades de salir y entrar. Obviamente lo tenían que tomar es como un factor a favor y no en contra. Porque si se hubiera querido quedar afuera, se queda desde la primera vez, segunda vez, tercera vez. Fue donde la fiscal Tania Sterling se preguntó si había algún impedimento de salida del señor. No había un solo impedimento de salida en contra del señor. Cuando él sale de viaje y después de vencido el término de investigación en el caso de la Caja de Ahorros que venció en octubre, en noviembre vinieron y le ordenaron la detención. Y por supuesto, con cualquier consejo de abogado le va a decir, mantente allá mientras se tramita tu fianza. Porque es que la fianza es una herramienta precisamente que se dice para el que está detenido y también para no ser detenido. Así es que no hay nada de malo con aplicar el derecho a fianza antes de venir a enfrentar la justicia. Les quiero hablar también del caso del señor Gustavo Pérez. Porque el caso del señor Gustavo Pérez es un exdirector de la Policía Nacional y tiene ya casi 4 años detenido.
¿Cuál es el tema en el caso del señor Gustavo Pérez? Bueno, uno de los casos supuestamente está relacionado a la escucha telefónica. Dos formas de atender la justicia a personas vinculadas en el caso de las escuchas telefónicas. ¿Por qué procesaron a Ana Matilde Gómez, la ex procuradora? ¿No la procesaron por una escucha telefónica realizada en ella como procuradora? ¿Y ustedes vieron que durante el proceso ella estuvo detenida? Nunca. Ella no se le aplicó ni una sola medida cautelar por exactamente el hecho de estar supuestamente realizando alguna escucha dentro de una investigación o lo que fuera. Y ojo, respetando cualquier posición de Ana Matilde Gómez. Lo que estoy diciendo ahora mismo es cómo fue el trato. Pero después de eso, cuando la condenan, ni siquiera condenada fue a la cárcel. Ni siquiera con la condena que le aplicaron fue a la cárcel porque le pusieron una multa de 4.000 balboas. En el caso del señor Gustavo Pérez, ustedes conocieron un exdiputado aquí en Chiriquí que lo agarraron con un arma. ¿Y qué medida cautelar le dieron a ese señor? El deber de reportarse 2 días de la semana. Aquí hubo un caso muy conocido de un muchacho que le llaman el Tachi o algo similar. ¿Qué pena le pusieron cuando estaba? 5 años conmutado a trabajo comunitario. Entonces, ¿por qué hay casos que se fallan y se atienden de una manera en la justicia y por qué hay casos que se atienden de otra manera? Pero cómo, y es lo que vamos a ver, vamos a estar viendo a lo largo del programa, es cómo el Ministerio Público cuestiona medidas que se le dan a una persona que está en proceso versus lo que yo le voy a decir han logrado ellos en los casos en que supuestamente tienen condenas. ¿Conocieron ustedes del caso de Odebrecht? Aquí se hizo una conferencia muy grande. Y yo primero quiero que me pongan en la gráfica número 1, porque quiero decirles cómo empieza este caso de Odebrecht. Este caso de Odebrecht empieza primero con una procuradora que cuando no se había aprobado la ley de colaboración, ya ella decía que Odebrecht le había ofrecido 59 millones de dólares. Y si aquí no nos hubiéramos parado en 2 patas, como se dice en buen panameño, en contra de ese acuerdo de 59 millones de dólares hubiese sido aceptado por el Ministerio Público. Pero ¿qué pasa después? Después de eso se da un acuerdo por 220 millones de dólares. Es decir, solamente la rabia que agarramos los panameños y vinimos a protestar contra eso, ya salvó 160 millones de dólares más o menos en diferencia que habían. Pero ahora que salieron en la nueva elaboración de eso, la procuradora, las fiscales dijeron que esos 59 millones no eran, sino que se habían tomado cerca de 100 millones de dólares en coima. Creo que eran 116. Y si ese cálculo es el nuevo cálculo, ¿bajo qué criterio se hizo ese acuerdo con Kenia? ¿Bajo qué criterio se iba a hacer ese acuerdo? ¿Y bajo qué criterio se hizo el de 220 millones? Porque la procuradora, ¿qué dijo? La procuradora dijo que el acuerdo se hacía, que como habían sido 60 millones de dólares en coima, se tasaba el doble del perjuicio ese, es decir, 120 millones, más 100 millones de dólares más por el uso del sistema financiero. Pero si lo que se perdieron o lo que se había dado eran 100 millones de dólares en coima, entonces el doble de eso hubiera sido 100 millones o 200 millones o 200 y tantos millones, más los 100 millones del uso del sistema financiero. Es decir, estaríamos hablando de cerca de 300 y pico de millones. O sea que ese errorcito, ese en el cálculo, ese errorcito ya nos está costando a nosotros cerca de 100 millones de dólares. Pero ahora les voy a decir a quién esas personas han terminado beneficiando. Porque de nuevo, ¿cuál es el objeto del acuerdo de pena? Si el objeto del acuerdo de pena únicamente es decir, tengo un diploma, tengo a una persona culpable, pero no se logra nada, ni en colaboración, ni se logra sancionar a la persona, entonces, ¿para qué fue el acuerdo de pena? Entonces, lo que nos están diciendo a nosotros es que salen en la televisión y dicen, tenemos 9 acuerdos de pena aquí.
hay 9 acuerdos de pena o 9 acuerdos de colaboración y en Blue Apple tenemos 5 acuerdos de pena y 5 acuerdos de colaboración. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Es que le dicen a la persona, si tú señalas, ¿verdad?, a este y a fulano y sultano, entonces aquí es muy sencillo. A ti no te metemos ni un día de cárcel. Y ahora, en el siguiente bloque, yo les voy a mostrar a ustedes, en cada acuerdo de pena, cómo han sido esto que yo llamo escandaloso y de lo cual tenía que hacerles este preámbulo. Pero es escandaloso porque en todos los casos que han hecho como acuerdos de colaboración o en casos de pena que se han conocido de alto perfil, ustedes van a ver gente que no ha pagado un solo día de cárcel. Al volver, los espero con cada uno de los casos de acuerdos de pena hechos por el Ministerio Público.